Y ahora sí, amigos, continuamos aquí en Carol 89.1. Y déjenme platicarles algo padrísimo que pasó el fin de semana pasado aquí en la ciudad. No alcancé a platicarles el programa anterior, pero es algo que a José y a mí nos impresionó tanto que no queremos dejar de comentárselos, sobre todo a todos ustedes que nos escuchan en otras partes del país por la página www.maxima891.fm. Pues resulta que estuvieron de visita en nuestra ciudad unos gigantes, así como lo oyen. Vino un perro que medía como 3 metros de largo y era un solo escuincle, pero de cariño le dicen solo. Y es un perro muy cariñoso y tierno. Y también vino una nena encantadora, conocido solo como la pequeña gigante o la niña. Ella mide como 6 metros de alto. Y como no puede andar viajando sola por el mundo, pues siempre viene y va acompañada de su tío, un gigante de unos 10 metros de alto. Y ellos vestidos con trajes típicos de México. Desfilaron y caminaron por las principales avenidas del centro de Guadalajara, desde el viernes hasta el domingo. Y la verdad, fue una experiencia extraordinaria. Si quieren ver lo que estamos hablando, no dejen de ver nuestro programa Carol TV, porque estaremos recordando lo más importante que hicieron los gigantes en nuestra ciudad. Ellos vinieron a festejar con nosotros el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución. Y fíjense que del 21 al 28 de noviembre, Jos y yo tuvimos una semana muy pesada, pero estuvo muy padre, la verdad. Pero se los diré más adelante, ¿sabes? Porque tenemos una llamada, ¿ok? A ver, hola, ¿quién habla? A ver, no te escucho un segundo, ¿eh? A ver, ahora sí habla. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, gracias. ¿Quién habla? Yadira. Yadira, qué bueno que te comunicaste con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. También quería comentar lo de los gigantes. Pues claro, a ver, dinos. La verdad, sí estuvieron muy bien, pero medio triste quiero verlos porque ya ves que se quedaron en la normal. Ajá. Y pues me acordé mucho de Francesco. Y así dije, me acordé cuando yo iba todos los días a ver a Francesco. Sí. Para que me distribuya la normal, porque como hicieron todo, Ajá. dije, y mi mamá dice, no vayas a llorar, ¿eh? Pero sí, es algo triste, pero la verdad estuvieron impresionantes los gigantes, ¿verdad? Sí, estuvieron muy bien. Así es. Y bueno, muchísimas gracias por llamarnos, Yadira. ¿Quieres mandar saludos? Sí, quería mandar un saludo a Francesco, que pues también, ya de acordarnos de la Navidad y todo, también acordarnos de su cumpleaños. Claro, porque ya saben que Francesco cumple el 26 de diciembre. ¡Qué buena suerte tiene Francesco! Sí, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, Yadira, y muchos saludos a toda tu familia, ¿ok? También la tuya. Muchísimas gracias, Yadira, por llamarnos. Adiós. Adiós. Qué bueno que se comunican con nosotros. Si quieren llamarnos, los teléfonos en cabina son el 31 22 52 57 y el 31 22 91 55, ¿sale? Y la alada en Guadalajara es 01 33. Y bueno, les estaba platicando que Jos y yo, del 21 al 28 de noviembre, tuvimos una semana muy pesada, pero súper increíble. La verdad, fue una de las mejores semanas que hemos vivido porque hicimos muchas cosas. La semana la empezamos el lunes yendo a una entrevista en el programa Buen Día del canal 8 TV. Y pudimos ir Jos y yo porque ese día no tuvimos clases. Y fue una experiencia padrísima. Los conductores nos trataron súper bien. Ese programa nos había tocado verlo en la casa porque a mi mamá y nosotros lo vemos. Y cuando no tenemos clases lo hayamos visto. Pero ahora nos tocó a Jos y a mí estar del otro lado de la pantalla. Les mandamos un muy
cordial saludo a los conductores de Buen Día del canal 8 TV. Y ahora, amigos, ¿qué les parece si seguimos platicando con nuestro amigo Saúl de Naica, ¿ok? De las cuevas de Naica? Y estábamos platicando en el corte de que cuando fueron a grabar el documental, empezaron a grabar, ya estaban adentro de la cueva y en menos de 5 segundos, amigos, se empañaba toda la pantalla, ¿verdad? Y tenían que limpiarla cada 5 segundos o en menos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es un ambiente tan húmedo que cuando tú metes una cámara común y corriente, lo que sucede es eso, se empaña. Es como si metieras al sauna una cámara. Wow. Entonces, inmediatamente se empaña. También las cámaras tienen algo llamado sensor de humedad y eso hace que la protegen electrónica para que no trabajen cuando hay mucha humedad porque se pueden descomponer. Nosotros tuvimos que abrir nuestras cámaras y quitar esos sensores y hacer muchas cosas para poder grabar dentro de la cueva. Al principio lo que hacíamos después fue más eficiente, era poner bolsas de plástico, guardar las cámaras en bolsas de plástico y tener un vidrio óptico, que era un vidrio redondo que poníamos enfrente del lente, y un pequeño líquido antiempañante que encontramos para cuando llueve, que tu coche no se empañe. Ese líquido nos permitió empezar a filmar las primeras veces ahí. Poco a poco fuimos consiguiendo mejores cámaras para tener una mejor imagen dentro de la cueva. Pero lo que mejor resultado nos dio fue utilizar cámaras de fotografía fija. ¿Por qué? Porque la cueva es muy caliente y no tienes la oportunidad tú de meter luces como en un estudio de televisión, que metes luces y luces y luces hasta que tú puedes. Por 2 razones. Primero, pesan mucho y segundo, los cristales son transparentes y todo el tiempo parece que están mojados. Así es. ¿No? Entonces, si tú intentaras, han visto cuando toman una foto con flash a un vidrio cómo se refleja todo y no ves nada. Eso mismo pasaría en Naica si tú pones mucha luz. Hay tanta luz que toda la luz refleja como si fueran espejos y al final no puedes ver nada. Entonces lo que empezamos a desarrollar hace 5 años fue unas pequeñas luces de LEDs. Las luces de LEDs son muy eficientes ya que gastan muy poquita corriente. Y entonces con una batería podíamos hacer que unos cuantos paneles de LEDs funcionaran mucho tiempo. Eso nos permitió a nosotros empezar a grabar dentro de la cueva. Pero hay un problema, las cámaras de video con los LEDs no se llevan bien, porque es muy poquita la luz que los LEDs dan. Entonces lo que hicimos fue hacer que la cámara de foto fija funcionara como una cámara de video. Esto fue lo que nos permitió tener las grandes tomas abiertas de Naica para poderlas mostrar a ustedes. Y la cámara toma una fotografía con algunos segundos de exposición. Cuando tú le das varios segundos de exposición a tu cámara, quiere decir que estás dejando el diafragma abierto para que entre más luz. Así es. ¿No? Vamos a suponer que en esta habitación pusiéramos solo un cerillo en la noche donde no hay más luz que eso. Tú le dices a la cámara que de 5 segundos de exposición y tú verías la foto tal como la estamos viendo ahorita, a pesar de que solo hay un cerillo. Ese es un poco el principio de lo que aplicamos en Naica. Naica se filmó gracias a cámaras de foto fija al principio. Tomábamos una foto, nos movíamos un 16avo de grado. Jos, ¿cuánto es un grado? Muy poquito. Un grado es así, chiquito, digamos 1 milímetro. Y digamos que en ese milímetro estábamos tomando 16 fotografías. ¡Wow! Y después otro y otro y otro. Si nosotros queríamos hacer un movimiento de 60 grados, tardábamos 12 horas tomando fotografías dentro de la cueva para poder tener un movimiento. Y muchas veces no nos gustaba lo que veíamos. Era difícil. Tú cuando haces un movimiento con tu cámara, lo pones, lo ves de nuevo y dices, no me gustó, hay que mover esto, lo hago a un lado y volvemos a filmar. En Naica nos pasaba muchas veces eso. Tardábamos un día filmando una escena y no nos gustaba. O algo sucedía, se iba la luz. Siempre pasaban cosas que nos hacían tener que repetir y volver a empezar. Por eso fue un proceso tan lento y tan tardado. Estuvimos 5 años trabajando en este proyecto para poderlo dar a conocer. Pues la verdad es increíble. Y en el corte, amigos, también estábamos platicando de allá en las cuevas de Naica hubo un accidente con uno de sus compañeros, ¿verdad? Así es, en el proceso de iluminación, cuando metíamos los paneles de LEDs, uno de nuestros compañeros entró en una ocasión a moverlo un poco y cuando iba saliendo pisó mal en un cristal, se resbaló, cayó 2 metros y se rompió 2 costillas. Afortunadamente, y digo afortunadamente, es que ya estaba muy cerca de la puerta. Si no, nos hubiera costado mucho trabajo y lo hubiéramos lastimado más.
pero cuando lo pudimos sacar nos dimos cuenta de que estábamos a 300 metros de profundidad, que eso significa media hora para poder salir a la superficie, y no teníamos un doctor ni un paramédico. Entonces, a partir de ese momento, nuestras expediciones siempre incluyeron a un doctor y a un paramédico. Así es. En otra ocasión tuvimos otro accidente, en el techo hay cristales, y en una ocasión uno se desprendió, cayó en el casco de uno de nuestros compañeros y rompió el casco. El casco le salvó la vida. Si no hubiera tenido ese casco puesto, se hubiera muerto, ¿no? Y accidentes todos nos caíamos todo el tiempo, nos lastimábamos, nos torcíamos, nos golpeábamos, nos cortábamos. Los cristales son bastante filosos, pero afortunadamente nada que lamentar. ¿A ti te ha pasado algo grave allá en las cuevas de Naica o así leve, unas raspadas o algo así? Sí, mira, mucho tiempo me lastimé un pie, me golpeé el pecho, muchas cosas. Pero lo más grave que me sucedió fue cuando en abril del 2006 desarrollé el primer robot que fue a trabajar y quedó muy bien. Funcionó, digamos, más o menos. Y platícanos, ¿ese robot para qué más o menos servía? El robot lo que hacía era separar la cámara del medio ambiente. Entonces, hicimos una caja de madera, le pusimos un acrílico muy grueso afuera, metimos la cámara dentro y con unos motores hacíamos que la cámara subiera y bajara y se moviera a la derecha y a la izquierda. Este robot lo pusimos como a 3 metros de la puerta, nada más. Nos costó muchísimo trabajo, pero funcionó, más o menos, porque las bandas se patinaban con la humedad y había cosas que había que reparar. Nos propusimos hacer una siguiente visita para hacer un mejor robot y tener mejores imágenes. Yo quizás no le tomé la debida atención a este robot y siempre pensé, es muy fácil, lo puedo hacer muy pronto. Ahí fue cuando me di cuenta que en Naica nada era fácil, nada funciona bien, y el problema fue que hice mi robot, funcionaba muy bien, en la casa funcionaba perfecto. En el garage de mi casa acondicionamos un lugar que era como Naikita, era una cueva pequeña donde hacíamos nuestros experimentos y probábamos nuestros robots para ver cómo trabajar con ellos. La idea de los robots es muy simple: tener el robot adentro, armarlo, y que nosotros nos pudiéramos salir de la cueva y que mediante computadoras pudiéramos manejarlo a él. Para no tener que estar nosotros allá. Entonces lo dejábamos a él no le importaba quedarse ahí todo el día, a nosotros sí. Pero en este segundo robot, cuando lo subí a un tripié ya en la entrada para probarlo al final, hizo un cortocircuito. Echó a perder mi panel de control y yo ya no lo podía mover. Ese viaje fue un fracaso total, porque todo el viaje lo hicimos solamente para ese robot. Ahí fue cuando me di cuenta de que Naica no se podía tomar a la ligera, tampoco en el trabajo. Y a partir de ese momento, cada vez que fui a Naica, no solo llevaba mi robot, sino suficiente material para volverlo a arreglar y arreglar y arreglar y arreglar muchas veces. Iba yo con cajas y cajas y cajas de equipo, pensando en que estoy a 300 metros de profundidad, en un lugar que aun cuando salga no puedo encontrar una tienda de electrónica a más de 300 kilómetros. Entonces más me valía tener todo bien controlado para que no me volviera a pasar lo que me pasó en aquella ocasión. Porque todo se descompone, todo falla, y siempre lo que aprendí de Nike es que tienes que estar preparado para reparar allí. Así es, claro. Y bueno, ya nos explicaste qué hizo ese robot. Nos estabas platicando antes de eso una pequeña pregunta que te hice. ¿Cuál era el accidente más grave que te haya pasado con ese robot? Ese fue. El haberle fallado a mis compañeros, el haber hecho que todo el trabajo de todos mis compañeros por más de 10 días se echara a perder por mi culpa. Un trabajo de planeación, un trabajo de equipo, de esfuerzo, me hizo sentir muy mal anímicamente, y a partir de ese momento me prometí a mí mismo que eso no iba a suceder de nuevo. Ese creo que es más grave que un accidente físico. Ese fue un accidente muy grave para mí. Así es, porque no lo podemos remediar, o sea, sí podemos, pero ese trabajo... El trabajo de todos mis compañeros durante tanto tiempo se echó a perder porque yo tomé las cosas a la ligera. Ese fue mi gran error. Así es. Pero bueno, ahorita seguiremos platicando y pues este trabajo es increíble, pero también es muy peligroso. Y seguiremos platicando después del corte. ¿Sale, amigos? Continuamos en Carol TV. Digo, en Carol 89.1.